Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples, acá desde la Corte Suprema, este espacio del canal del Poder Judicial para explicarles en términos sencillos temas que suceden cotidianos en la justicia chilena. Hoy nos encontramos con el abogado investigador de ONG Datos Protegidos, Sebastián Becker. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Y también con nuestro periodista René Arriagada, que nos va a contar acerca del tema que vamos a ver en este capítulo. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo estás, Sebastián? El tema del día de hoy tiene que ver con el uso de la huella digital. Muchas veces vamos, por ejemplo, a comprar un bono a una ISAPRE o en alguna empresa nos piden que pongamos nuestra huella. ¿Cuál es el uso que se debe hacer de esta huella? ¿Qué es lo permitido? ¿Cuál es el marco legal existente en nuestro país? Bueno, vamos a ver el siguiente informe para ir introduciendo un poquito más el tema que vamos a tratar hoy. La ley que protege los datos de carácter personal es la 19.628, la que fue promulgada en agosto de 1999. Esta regula los registros o bancos de datos de las personas en organismos públicos o particulares. Entre ellos se encuentran las identificaciones biométricas, que es cuando a una persona le piden colocar su dedo sobre una máquina para, a través de la huella, recopilar sus antecedentes. Debido a la antigüedad de la ley, el cuerpo legislativo no contiene una especificación para regular eficazmente qué sucede con los datos almacenados con la huella digital de la persona, tampoco sobre las informaciones que deben recibir los usuarios sobre qué sucederá con estos. Un vacío que permite en algunas oportunidades vulnerar el derecho a la vida privada que está garantizado en la Constitución chilena. Bueno, Sebastián, uno de los puntos más llamativos, yo creo, sobre este tema es que la ley es de 1999, una ley que ya lleva prácticamente, va a cumplir 20 años y las tecnologías avanzan en comparación. ¿Qué pasa con ese tema de la legislación actual que tenemos en nuestro país? Bueno, efectivamente la ley de 1999 fue pionera en su momento, pero hay un retraso notable, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Nosotros somos parte de la OCDE y OCDE, para poder entrar a ese club de países ricos había que comprometerse a modernizar la legislación, cuestión que Chile está en deuda y que no lo ha hecho. Piénsese como para poder entender el desfase que existe entre la legislación y las tecnologías actuales. Cuando se publicó esta ley, la capacidad de guardar memoria era de 5 megabytes en un disquete. Ahora tenemos terabytes con un simple pendrive. Entonces hay un desfase tecnológico importante entre la legislación y bueno, qué es lo que está sucediendo realmente con las tecnologías en nuestro país. En ese sentido, ¿a qué es lo que se expone ahora la gente? Porque uno va, da sus datos, pero generalmente tampoco no te entrega la información de qué va a pasar con eso. Uno no sabe más bien si te están identificando, si no está firmando. Como que en ese sentido, cómo esta ley que ya tiene tantos años ha dejado un espacio o deja un espacio quizás como para prácticas que puedan ser poco éticas con respecto al empresariado, por ejemplo. Claro. Bueno, la ley actualmente ni siquiera reconoce la idea de dato biométrico, que es básicamente cualquier clase de información en donde se extrae el cuerpo y que es única y que sirve para identificar a personas. Entonces, ni siquiera existe la capacidad de la ley de incorporar eso, la huella digital, como un dato sensible, ¿ya? Que es básicamente la categoría legal para huellas digitales, iris, rostro, etc. Entonces, a este vacío gigante que hay, las empresas simplemente no hacen cumplimiento de la ley porque no existe. Entonces, cuando nos piden la huella digital, no nos señalan para qué se está utilizando, si es que se va a incorporar una base de datos, si esa base de datos la van a poder transferir a otra empresa o no, etc. Entonces nosotros llegamos y ponemos nuestra huella digital en un banco o en la ISAPRE sin un disclaimer que nos diga qué está pasando con esa información. Ahí es cuando la persona que te está tomando la huella debería hacer un parele y explicarte para qué lo está haciendo. O la empresa debe, al lado del detector de la huella digital, poner un disclaimer: esta huella digital se está utilizando para identificarlo usted de que, por ejemplo, la huella que usted pone es la misma que el carnet de identidad y que esta huella digital no será utilizada en futuras bases de datos o en bancos de datos, o que se va a transferir en el futuro, que va a ser destruida inmediatamente, etc. En el fondo,
Eso es como informarle... el mundo perfecto, porque sí, en la práctica sí, uno llega exactamente, ni siquiera lo hace. Eso ya es una obligación legal que tienen las empresas, de que si adquieren un dato sensible, que te informen al titular sobre qué es lo que se va a utilizar y para qué fines. ¿Ya? Eso es como lo que uno básico debiese, en fondo, exigirle a la empresa. ¿Usted por qué me está pidiendo la huella digital y qué va a hacer exactamente con esta huella digital? Y sobre todo se pide, estamos hablando en términos de salud, hablamos de comprar el bono, Sí, claro. de ir a hacerme un examen. Son datos bien delicados porque hablan también de la salud de las personas y, Claro. y O sea, además si son mal utilizados hay mucho dinero en juego también. Claro. O sea, la huella digital, como en los gringos la llaman el key data. Es un dato que yo con la huella digital puedo saber muchas cosas sobre ti. Entonces, cuando yo por ejemplo, accedo a un bono con una huella digital, no me explican para qué la utilizan, la empresa, en este caso IMED, la utiliza para guardarla en una base de datos y esa base de datos se puede complementar con otros datos que yo le entrego a IMED. Por ejemplo, la cantidad de bonos que he adquirido con ellos, en qué clínica, sobre qué doctores, y así un montón de datos. Y eso genera IMED un perfil sobre qué clase de cliente eres tú. Qué enfermedades tienes asociadas a los doctores o asociadas a los exámenes que uno solicita, qué clase de comportamiento tiene uno con pagar o no las cuentas de salud, etc. Y esa información es sumamente valiosa en el mercado. O sea, todo agente comercial le gustaría saber qué clase de comportamiento uno tiene de compra en salud o qué enfermedad uno tiene. Entonces, eso se transa en el mercado. y lamentablemente hoy día no hay una ley que persiga ese comportamiento que parece ser muy poco ético. Claro, desde el punto de vista. o sea, como tenemos una legislación antiquísima que no responde a la realidad tecnológica actual, todos estos traspasos, por ejemplo, que se realizó IMED a un consorcio norteamericano, fueron perfectamente legales porque no hay una agencia de protección de datos que se preocupe de, qué está pasando con esa base de datos, qué está pasando con ese banco de datos. Se transfirió con principios, estándares altos de seguridad, por ejemplo. ¿Cómo se está transfiriendo esa base de datos? ¿En un mero pendrive o se están cumpliendo protocolos de seguridad? Todo eso no está pasando, todo eso es poco transparente porque la empresa no tiene la necesidad ni tiene la obligación legal de transparentarlo, entonces estamos en la tierra de nadie, una anarquía total en esta materia. En esta materia, qué increíble, porque, por ejemplo, pero en ese caso, en términos legales, para que la gente sepa, si van y ellos les dicen que están firmando con el dedo, eso en términos legales va a pasar a ser tu firma. Sí, o sea, en Chile no existe una prohibición de utilizar la huella digital como firma. Tampoco la valía, entonces depende de los contratantes, obviamente. Si una empresa te informa de que tu huella digital va a ser utilizada como firma, bueno, que lo utilice y que te explique claramente de que esa huella va a ser utilizada como firma, pero que también entonces no la utilice para otros fines, o sea, que no la guarde en una base de datos, que no la transfiera a otra empresa y así un montón de cosas. Entonces, si es que vamos a utilizar la huella digital como firma, que solamente se utiliza como firma y no para otras cosas, pero eso no se informa. Sebastián, y en términos legales, ¿qué es lo que se puede hacer actualmente? O sea, ¿hay algún procedimiento civil al que puedan recurrir las personas? Tal vez es un poco engorroso, si nos puedes hablar de eso. Si alguien se da cuenta, advierte esta situación y la quiere denunciar de alguna manera. O sea, a ver, no existe una agencia de protección de datos y eso es una de las obligaciones que tenemos pendiente con OCDE, de que debiese existir una agencia tal como el CERNAC, pero una agencia que vele por la protección de datos personales. Como no hay eso, lo único que tenemos ahora actualmente es un procedimiento sumario en tribunales civiles, en donde yo puedo alegar el incumplimiento de la ley 19.628, que es la ley de protección a la vida privada y datos personales, en donde yo podría reclamar daño moral o incumplimiento de la ley, pero la ley no establece sanciones, o sea, no establece una batería de sanciones pecuniarias. Entonces queda a criterio del juez según su razonamiento de sana crítica. De hecho, solamente existe una sentencia en primera instancia, ni siquiera en Corte Suprema, de acreditación del daño moral
por incumplimiento de la ley de protección a la vida privada. Y en ese caso se le dio la razón Se le dio la razón en el caso Santander a los consumidores, en un caso donde se botaron un montón de fichas comerciales en un basural en Curacaví. No, pero como tú lo estás nombrando, es un trámite súper engorroso. Claro, o sea, la ley es una barrera de entrada importante. Y no contempla todavía el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la huella. O sea, todavía no hay un procedimiento por eso. O sea, no está ni siquiera nombrado en la ley. No está nombrado. La ley no contempla datos biométricos actualmente, y entonces simplemente tiene que ser a criterio del juez que él pueda determinar que la huella digital sea un dato personal, claro, y un dato sensible. Sebastián, como para ir cerrando ya, contarle a la gente qué tiene que estar pendiente, como aconsejarlo, que tienen que a la hora que les piden su huella digital, ¿cuáles son las cosas que deben estar atentos? Yo creo que las personas tienen que ser conscientes que tienen el derecho de transitar anónimamente, de comprar productos y servicios anónimamente. No es necesario ser registrado por cada compra o venta que uno haga de un producto o servicio. Uno tiene, y eso es un derecho fundamental, el derecho a la privacidad. Yo tengo derecho a pasar desapercibido en espacios públicos, a no ser registrado. Entonces, cada vez que me piden un RUT, que me piden una huella digital, bueno, preguntar por qué. ¿Por qué me estás pidiendo el RUT? ¿Por qué es necesario identificarme para poder comprar un servicio? Porque evidentemente debiesen existir razones especiales para yo identificarme para comprar un servicio. Y entender de que la empresa, en el fondo, existe un incentivo de saber quién está comprando y para qué lo está comprando. Porque la empresa hace perfilamientos muy específicos para darte un marketing muy directo sobre qué es lo que uno consume o qué no. Entonces, cuando yo voy a una tienda y me piden la huella digital, primero preguntar, ¿por qué me estás pidiendo la huella digital? ¿Qué va a pasar con esa huella digital? ¿Va a irse una base de datos o no se va a irse una base de datos? Negarse en la medida de lo posible. Denunciarlo en caso de que existan como abuso, en el sentido, por ejemplo, de que no te informen y que el cajero en este caso no te pueda explicar para qué se está utilizando esa huella digital, o el RUT, o lo que sea. Y en la medida de lo posible negarse simplemente, porque usted tiene derecho a pasar anónimamente en una farmacia, en un banco comercial, en lo que sea. Perfecto, muchísimas gracias, Sebastián. Un tema muy interesante que da para bastante, sobre todo viendo que no hay tanta legislación sobre el tema. Te agradecemos por haber estado hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. René, también me despido de ti. Que estén muy bien, Sebastián. No se olviden que tienen que ver este programa, todos los palabras simples y el resto de los contenidos del Poder Judicial, ahí en poderjudicialtv.cl y, por cierto, en todas nuestras plataformas también. Así es, que estén muy bien.